Bueno, entonces, cuando al realizar una actividad nos sentimos incompetentes, cuando no logramos visualizar cómo vamos a resolver esta situación, cómo vamos a enfrentar este problema, mi cerebro va a entrar en lo que se llama una recurrencia temporal. Es como si se ciclara. Es como las veces que la computadora está cargando un programa y se queda cargando, 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 cargando y no logra avanzar. De hecho, fíjense que esto también sucede en el cerebro de los jóvenes cuando están ante información que todavía no pueden procesar. Y eso también crea una clase de obsesión a veces, porque, por decir, un niño pequeño que de repente se asusta con, no sé, salió una araña debajo de su cama, se asusta mucho y su cerebro no logra procesar esa situación. Se sintió incompetente, tiene miedo a la araña y tiene miedo a que salgan más arañas y no sabe cómo salen las arañas y cómo llegó la araña debajo de su cama y no lo entiende. Y entonces el cerebro empieza todo el tiempo a pensar en arañas, en arañas, en arañas, en arañas. Y el niño tiene pesadillas con las arañas. Y, o sea, entra en una recurrencia. El cerebro se cicla a sí mismo, ¿sí? Entonces, esto nos sucede cuando no tenemos los recursos lógicos para resolver un problema. Por eso estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, porque el cerebro está buscando una solución a aquello que no entiende o para aquello para lo cual no tiene el recurso para entender. Ahora, ¿cuál es el problema de caer en esta recurrencia? El problema es que, como ustedes saben, el cerebro trabaja con electricidad. Cuando el cerebro se acelera, empieza a producir altas frecuencias neurológicas con altas corrientes y esto hace que el cerebro empiece a sobrecalentarse. Y si el cerebro se sobrecalienta, hay un alto riesgo de que empecemos a tener muerte neuronal o daño neurológico. Por ello, el cerebro se protege. ¿Y cuál es la forma en la que el cerebro se protege? ¿Sí? Así como cuando en una casa hay un cortocircuito y se bota el breaker para proteger, es una forma de protección de la eléctrica. Bueno, en el cerebro, ¿cuál es mi breaker? Bien, el breaker es la depresión. ¿Por qué? Porque cuando estamos deprimidos, el cerebro deja de producir ciertos neurotransmisores que hacen que el cerebro conduzca menos electricidad. Entonces, la depresión también es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para evitar las consecuencias biológicas del sobrecalentamiento cerebral que nos da caer en una recurrencia de pensamiento por no tener la capacidad o no encontrar el proceso lógico adecuado para solucionar un problema, ¿sí? Por eso, fíjense ustedes que muchas veces, tanto en el área familiar como en el área laboral, hay ciertas cosas que nos deprimen, porque en ocasiones, y no es con mala intención, a veces pues es simplemente la descripción del trabajo o la forma en la que se hacen las cosas. Hay ocasiones en que nos toca tener que hacer algo para lo cual no nos sentimos realmente preparados o no sentimos que tenemos el tiempo suficiente, ¿sí? Y muchas veces cuando decimos, híjole, es que no me va a dar tiempo de terminar todo esto y a lo mejor podemos ir y decirle a nuestro jefe, jefe, perdón, pero pues me pidió 5 cosas y no creo acabar, ¿a cuál le doy prioridad? Y en ocasiones los jefes nos contestan, todo es urgente, así que sácamelo, échale ganas. Posiblemente el jefe lo que está intentando es motivarnos, no lo está haciendo de mala gente, sino que hay esta creencia de que si te presiono vas a trabajar mejor, más rápido y me vas a entregar las cosas. Y a veces no nos damos cuenta que estamos logrando el efecto contrario, ¿sí? Entonces el cerebro de la persona se sobrecalienta, empieza una depresión y obviamente si la gente está deprimida en su trabajo, no va a rendir
lo que normalmente rendiría. Y estoy poniendo ejemplos al azar, por favor, sin juzgar y sin que por favor nadie tome las cosas a pecho o personal, ¿ok? Estamos hablando en general. Ya cada quien, cuando yo les pido que hagan la reflexión, pues se dará cuenta de cuál de estas cosas aplica a su realidad y cuál no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como yo les comentaba, la depresión, igual que la ansiedad, se da ante la carencia de ciertos neurotransmisores del cerebro, ¿ok? Y cuando estos neurotransmisores dejan de producirse, el cerebro tiene menos conductividad eléctrica y a menos corrientes, menos frecuencias, obviamente menos temperatura. Entonces, por eso también es importante saber que el estrés es uno de los causantes de las depresiones que hoy en día son tan comunes en toda la población. Y antes era solamente, si ustedes recuerdan, no sé, hace 40, 50 años, una depresión era algo muy raro de encontrar y normalmente la relacionábamos con gente mayor, con gente que pues ya está triste porque los hijos se casaron y se fueron o porque está jubilado y ya no puede ir a trabajar. Y ahorita vemos depresión en cualquier edad y en la mayoría de la población. Y es que ahora los niveles de estrés se han elevado tanto que la depresión se ha vuelto algo bastante frecuente. Bien, aquí les voy a presentar una gráfica de cómo es el rendimiento de una persona comparado con el nivel de estrés o de activación que experimenta. Vamos a ver primero, empezamos en la parte baja, ¿sí? Cuando tenemos un poco estrés o poca activación, mi rendimiento también va a ser bajo. Al principio estoy desmotivado. Si mi estrés empieza a aumentar un poquito, estoy en un estado más alerta, empiezo a decir, a ver qué pasó, ¿verdad? Empiezo a despertar. Si este estrés se sigue elevando, es cuando voy a llegar a este punto óptimo, que me va a ayudar a realmente apurarme, enfocarme, a hacer las cosas bien, a tener el mayor rendimiento. Insisto, sí y solo si aquella actividad por la cual me estreso para realizarla es una actividad que yo me siento competente para lograrla. ¿Ok? Ahora, si la cantidad de estrés se eleva aún más, entonces el rendimiento de la persona empieza a bajar, porque empezamos a caer en ansiedad y si llega a ser muy alto el estrés que estamos sintiendo es cuando nos bloqueamos. Y es lógico, ya sabemos que cuando tenemos un alto estrés o cuando es un estrés que está relacionado con cosas para las cuales no me siento competente, voy a reaccionar con agresividad, con ansiedad o con depresión. ¿Sí? Esto es muy importante. Todos nosotros debemos de entender cómo funcionan los niveles de estrés y asegurarnos que el estrés que estamos sintiendo sea el correcto y también el estrés que estamos causando, porque todos causamos estrés, ¿sí? Si yo le pido a mi familia que haga determinada actividad y la estoy presionando para que la lleve a cabo, debo de fijarme que sea una actividad que ellos estén preparados para poderla llevar a cabo, que sean competentes para llevarla a cabo, que yo les esté dando el tiempo suficiente para llevarlas a cabo, a fin de que ellos estén en este nivel y me puedan ayudar con lo que necesito de la mejor forma, ¿sí? Y esto, así como aplica a la familia, aplica en el nivel laboral y aplica incluso con las amistades. Y en el área laboral es donde entra la importancia del trabajo en equipo, de decir, a ver, si yo tengo muchas actividades que sacar y no tengo suficiente tiempo, por eso tenemos compañeros de trabajo con los cuales podemos hablar y compartir responsabilidades. O sea, a mí me piden algo para lo cual yo no me siento competente, me dicen que hago un, no sé, a lo mejor me dicen que haga un discurso y yo no me siento competente para hacer un discurso, pero tengo un compañero que es muy bueno para eso
a lo mejor puedo ir y pedirle ayuda con eso y yo ayudarlo con otra cosa que él tenga que hacer en la cual yo sea mejor, ¿sí? Acuérdense que en muchas ocasiones lo importante no es solamente decir que el trabajo salga a tiempo, sino que salga a tiempo bien hecho, pero que todos estemos contentos y todos nos sentamos bien. Y también eso sucede en la familia, cuando nos dividimos las actividades de la familia, ¿sí? Si a mí me toca cocinar y a mí no me gusta cocinar, pues a lo mejor le intercambio a alguien más de mi familia. Fíjense que yo hacía ese trato con mi mamá. A mí me gusta mucho cocinar y a mi mamá no le gusta. Y mi mamá me decía, tú cocinas y yo lavo los platos. Y para mí era fantástico porque a mí no me gusta lavar platos. Entonces, ese poder trabajar en equipo también nos ayuda en ocasiones a aprender cómo ir controlando y transformando ese estrés negativo en uno positivo. Bien, entonces, como ya dijimos, hay dos básicamente tipos de estresores o situaciones que nos alteran, aquellos que nos producen un estrés positivo, que nos va a ayudar a tener una mente más creativa, a poder trabajar mejor, a estar haciendo las cosas incluso con mayor ánimo, pero hay un estrés negativo que es el que nos bloquea, el que nos enferma, el que no nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Y aquí es donde tenemos que aprender la diferencia y cómo podemos ir transformando una en otra. ¿Ok? Bien, los siguientes temas que vamos a hablar son hormonas a considerar y efectos del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés obviamente tiene una injerencia en las hormonas que nuestro cuerpo produce. ¿Sí? Como ustedes habrán escuchado, la hormona que identificamos como la hormona del estrés, aunque no es la única que se libera en los momentos de estrés, es el cortisol. El cortisol es un neurotransmisor, ¿sí? Que también se conoce que es de la familia de los glucocorticoides y es clave en la activación de nosotros durante el día, ¿sí? O sea, no es que el cortisol en sí mismo sea malo. Tiene una función y es una función muy buena, pero debe de estar dentro de un nivel equilibrado dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí les presento una grafiquita donde se ve el ciclo, perdón, circadiano de la liberación del cortisol. Esto es, en nuestro cuerpo el cortisol no se encuentra presente durante todo el tiempo, sino que se eleva en el día y disminuye en la noche. En el día nos ayuda a mantenernos despiertos y activos y por la noche disminuye para que podamos descansar mejor. Ahora, si nosotros tenemos picos muy elevados de cortisol, es posible que entonces ya no nada más estamos despiertos y activos, sino ya estamos agresivos o ansiosos o deprimidos y en la noche no va a lograr bajar lo suficiente porque quedó muy alto y entonces no vamos a poder descansar y vamos a tener insomnio y todas estas otras cosas que se relacionan con el estrés. ¿Sí? Bien, la hormona que se contrapone al cortisol, porque es la que nos ayuda a descansar, es la melatonina. Ustedes posiblemente hayan escuchado hablar de ella. La melatonina la produce el cerebro en la noche, cuando estamos a oscuras. Por eso es que es importante dormir sin luz. Dormir con luz o dormir en el día no nos descansa igual porque el cerebro no produce la melatonina, ¿sí? Esta hormona se produce en la glándula pineal y es la que regula el reloj biológico de las personas. Y por ahí les pongo muchas de las ventajas que tiene la melatonina. De hecho, incluso se venden suplementos de melatonina para que la gente los tome en la noche y descanse mejor. Porque se ha demostrado que después de determinada edad el cerebro empieza a producir menos melatonina que cuando somos jóvenes. Entonces, por ahí hay suplementos también de melatonina. Este, los beneficios que nos da, pues es que regula nuestros ciclos de sueño, es un antioxidante, protege del corazón, tiene efecto antiinflamatorio,
antidepresivo, nos da energía, nos ayuda con el sistema inmunológico y también ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y controla los niveles del cortisol. ¿Por qué? Porque como ven en esta gráfica, el cortisol se eleva en el día y la melatonina baja a su mínima expresión, mientras que en la noche la melatonina se eleva a su máxima expresión y el cortisol baja. Entonces se contraponen. Y si se acuerdan de esta gráfica que acabamos de ver, que hablábamos de la activación del nivel de estrés que experimentamos y el rendimiento de la persona, pues si estamos diciendo que el estrés está relacionado directamente con los niveles de cortisol, entonces también podremos saber que muy poquitos niveles de cortisol me van a tener desmotivada, dormida, y exceso de niveles de cortisol ya me van a causar ansiedad, bloqueo, daños. Y solo cuando estamos en la cantidad basal óptima y estamos durante el día, es que tendremos el nivel adecuado de rendimiento. Por eso también es muy malo el desvelarse, porque cuando nos desvelamos estamos haciendo que los ciclos de cortisol y melatonina se confundan y entonces no nos vamos a poder reponer igual. Sobre todo porque si luego nos dormimos en el día, pues resulta que en el día el cerebro no produce melatonina. Entonces no descansamos igual. ¿Ok? Bueno. Entonces, sabemos que los óptimos niveles de estrés nos ayudan y de hecho posibilitan la adaptación, nos ayudan a adaptarnos a las situaciones de la vida, a los cambios, pero cuando estamos manejando altos niveles a largo plazo, se hacen efectos nocivos que nos van afectando y que son los que propician las enfermedades y el deterioro de nuestro organismo. Y me van a decir, ¿por qué produce enfermedades? Bueno, porque las hormonas implicadas en la respuesta del estrés, como dijimos, el cortisol es la que conocemos como hormona del estrés, pero cuando estamos estresados también liberamos mucha adrenalina, como ya lo había yo mencionado, tienen una injerencia en otras hormonas de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso hace que esas otras hormonas no trabajen como deben de trabajar, ¿ok? Por ejemplo, las hormonas sexuales, la testosterona, la progesterona, el estrógeno, si no están funcionando bien, vamos a tener problemas hormonales. Hoy en día es muy común que las mujeres tengamos problemas con nuestro periodo, ¿sí? Es casi 9 de cada 10 jovencitas tienen problemas de síndrome premenstrual, etcétera, etcétera. Y los caballeros también presentan muchos más problemas de lo que se presentaban hace 50 años. ¿Por qué? Porque el exceso de estrés hace que estas hormonas no funcionen como deben de funcionar, no las tengamos en las cantidades que debemos de tenerlas. No quiero aburrirlos hablando de cada una de ellas. Como les dije, la idea es hablar en general del panorama. Ya a ustedes, al que le interese el tema de las hormonas, pues tan fácil como entrar en internet y encontrar mayor información, digo, es algo muy común. Simplemente es mencionarles, debido a que las hormonas del estrés actúan sobre otras hormonas y modifican la acción del cuerpo, es que empezamos a tener otro tipo de enfermedades. De hecho, está científicamente comprobado que el estrés se relaciona con la diabetes porque afecta la producción de la insulina, como ya les dije, con la depresión. El tema de la diabetes siempre empieza con algo que se llama resistencia a la insulina, que es el primer síntoma que presenta en el cuerpo. También está demostrado que puede causar hipertensión, enfermedades autoinmunes, alergias, independientemente que ya sabemos que debilita el sistema inmunológico porque cada vez que tenemos picos muy altos de estrés y entramos en modo de protección, se está apagando ese sistema inmunológico. Y entonces empezamos a tener más propensión a las enfermedades o las enfermedades que antes
se nos quitaban fácilmente en 1 o 2 días, ahora nos pueden durar una semana o más. ¿De acuerdo? Bien, también sabemos que el estrés crónico causa lo que le llaman plasticidad adaptativa en el cerebro, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo, estamos produciendo cambios estructurales en el cerebro. Y cuando cambia la estructura del cerebro, también cambia la función del cerebro. Acuérdense, por ejemplo, que está demostrado que enfermedades como el Alzheimer o como la esquizofrenia tiene que ver con cambios en la estructura cerebral. Las personas que presentan esas enfermedades, cuando les hacen una tomografía, se dan cuenta que han habido cambios físicos en algunas áreas del cerebro. Entonces, si nosotros estamos afectando la estructura del cerebro, estamos afectando también la función del cerebro. Y por eso se dice que el estrés crónico puede contribuir al desarrollo de desórdenes psiquiátricos. O sea, no estamos diciendo que es un absoluto, no estamos diciendo que todos los desórdenes psiquiátricos tengan que ver con el estrés, pero sí estamos diciendo que hay personas que por exceso de estrés pueden llegar a desarrollar más rápidamente ese tipo de enfermedades. O si ya traían una predisposición a la enfermedad, se puede detonar más fácilmente. Y así tenemos la esquizofrenia, la depresión bipolar, la ansiedad o simplemente el estrés postraumático, que también es algo que se da mucho en presencia del estrés. Bien, otra cosa importante es que este estrés crónico y estos altos niveles de corticoides que se liberan en el cuerpo cuando estamos estresados ocasionan una reducción en la corteza prefrontal y en el hipocampo. Aquí quiero hacer una pausa y preguntarles si se acuerdan de la importancia de estas dos áreas que las mencionamos en el módulo 1. Si se acuerdan, nosotros dijimos que la corteza prefrontal era una de las áreas del cerebro que más tardaba en madurar y estaba relacionada con las funciones cognitivas, con la planificación, con la toma de decisiones, con el comportamiento social, con la empatía e incluso con la personalidad de la gente, ¿sí? Y cuando mencionamos el hipocampo, dijimos que el hipocampo es aquella parte del cerebro en donde se crean estas células que son precursoras de las neuronas. Ya habíamos dicho que cuando queremos tener una buena neurogénesis, tendríamos que aprovechar estas celulitas para desarrollar neuronas maduras aprendiendo cosas nuevas. Entonces, si mi hipocampo se reduce o si mi corteza prefrontal se reduce, es lógico entender que estoy afectando la plasticidad de estos elementos, estoy afectando la consolidación de nuevas memorias, de los cambios sinápticos, estoy disminuyendo funciones ejecutivas en el cerebro, puedo tener un déficit en la toma de decisiones, una baja autorregulación emocional, disminución de la focalización atencional, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy afectando estas zonas, ¿sí? A ese grado nos afecta el estrés. Por eso es tan importante no solamente aprender a controlarlo, sino también aprender a no crearlo. ¿Se acuerdan que en el módulo 1 yo les decía, el cerebro no distingue la realidad de la imaginación, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy recordando, qué es lo que tengo en la cabeza todo el tiempo? Porque si yo estoy creando estrés en mí misma o en los demás, que a veces lo hacemos sin querer, a veces con la mejor de las intenciones intentamos, según nosotros, motivar a alguien y no lo hacemos de la forma correcta y los estresamos y no nos damos cuenta que no los estamos ayudando a lograr los objetivos que se buscan. Bien, cuando vivimos en un alto y recurrente estrés, ¿sí? También tenemos, como yo les decía, una directa afectación a los procesos cognitivos, ¿sí? La percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento. Esta es la explicación de por qué las personas que están muy estresadas o incluso deprimidas empiezan a tener esos problemas de atención, de pérdida de memoria, de que ya no me acuerdo dónde dejé las llaves,
o a veces que se me olvidan cosas que deberían de ser importantes para mí o que eran cosas que se supone que no las debería de olvidar. Yo he escuchado de personas que llegan incluso a olvidarse de ir a recoger a sus hijos a la escuela, algo que parece imposible que un papá o una mamá pueda olvidarse de un hijo. Y dice uno, ¿cómo esto es posible? Pues es que sí hay una afectación muy importante. ¿Ok? Otra cosa que es importante saber es que este círculo de estrés hace que la amígdala cerebral incremente su tamaño, ¿sí? Y esto lo que nos va a originar es una respuesta mucho más agresiva. Vamos a tener personas que van a desarrollar una mayor agresividad, miedos, ansiedades. ¿Por qué? Bueno, pues porque la amígdala cerebral es parte del sistema límbico del cerebro y es la encargada de procesar las reacciones emocionales fundamentales para la supervivencia. O sea, es en la amígdala cerebral donde nosotros recibimos la señal de peligro, la alarma, y empezamos a desarrollar las reacciones de autoprotección. Si mi amígdala cerebral crece, esta percepción y estas reacciones van a estar exponenciadas. Entonces voy a tener una persona que es más agresiva, ¿sí? Esto explica por qué también en muchas ocasiones la gente que está bajo mucho estrés empieza a tener comportamientos mucho más agresivos. Si ustedes han escuchado las noticias recientemente, se habrán dado cuenta que a raíz de la pandemia se ha elevado los problemas de agresión familiar. ¿Sí? Yo estaba escuchando en las noticias, incluso en las estadísticas, que han habido más casos de violencia intrafamiliar, de violencia hacia los niños, niñas, jóvenes, adolescentes. ¿Por qué? Porque el estar en una situación de estrés, encerrados, la pandemia, los problemas económicos, etcétera, está haciendo que la gente esté desarrollando una mayor agresividad por un cambio que es físico en el cerebro. Y el problema es que este cambio físico va a permanecer una vez que acabe la pandemia y vamos a seguir siendo agresivos a menos que hagamos algo al respecto, a menos que hagamos algo para regresar nuestro cerebro a, a una funcionalidad más positiva, mejor. Y aquí les comparto que una de las técnicas que está demostrada que también modifica la funcionalidad del cerebro y cambia muchas estructuras cerebrales en una forma muy positiva es la meditación. Así que por favor, yo no he visto el taller de meditación, pero estoy segura que va a estar muy interesante y les sugiero que presten mucha atención a esta técnica que les van a enseñar porque es una de las formas en las cuales podemos contrarrestar el daño que el estrés de todo lo que hemos estado viviendo últimamente ha generado en nuestro cerebro. Bien, entonces podemos concluir que realmente existe un nexo entre la parte psicológica y la parte fisiológica, ¿sí? La conclusión sería que la existencia de las hormonas del estrés muestra hasta qué punto el sistema endocrino está vinculado a nuestros estados mentales y a nuestros estilos de comportamiento. La liberación de uno u otro tipo de hormonas es capaz de producir cambios medibles, tanto en las dinámicas neurobiológicas del organismo como en las funciones biológicas del cuerpo y la frecuencia de aparición de ciertas acciones. ¿Sí? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí vamos a hacer la conocida pausa para la reflexión. Los invito a reflexionar todos los temas anteriores. Me gustaría que recapitulen ustedes mismos el tema de a ver cómo el estrés activa el modo de protección en el cuerpo, cómo afecta la salud, qué tipos de estrés hay, qué clases de estrés me estoy causando a mí misma, qué clases de estrés me causan otros y a lo mejor puedo cambiarlos con una mejor comunicación y los estreses que yo me estoy causando a mí misma,
por qué me los estoy causando, cómo me los estoy causando, como lo que yo les decía, el simple hecho de que si mi cerebro no distingue la realidad de la imaginación, y a mí me encanta estar viendo cosas dramáticas o recordando cosas tristes o teniendo pensamientos negativos, pues yo solita, ¿qué me estoy causando? ¿Verdad? Y también, ¿qué tipo de estrés le estoy causando a las personas con las que convivo todos los días? Si es que lo estoy haciendo, porque a lo mejor no lo hago. Y si lo estoy haciendo, ¿cómo podría yo cambiar para que eso mejorara? Porque acuérdense que somos seres sociales y si yo llego a mi oficina o a mi salón de clase o en casa con la familia y el resto de las personas están estresadas, eso también me va a afectar. Más adelante van a ver por qué en los siguientes temas, pero por lo pronto lo que les puedo decir es, realmente el ambiente al que yo llego me afecta. Entonces, cuando yo me preocupo por los demás, también me estoy preocupando por mí misma. ¿Por qué? Porque si los demás no están bien, yo no voy a estar bien también. Ok, siguiente tema. Neurotransmisores y ADN. ¿Y qué activa el ADN?